Como sabéis, estamos haciendo la serie de Hebreos, pero hoy vamos a hacer una pausa. No vamos a seguir con la serie de Hebreos, vamos a meditar en un texto muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora en la serie de Hebreos. Y cuando se predica en la serie de Hebreos, no sé si os habéis fijado que se proyecta una diapositiva con el título grande de Hebreos y debajo hay un subtítulo que no sé si os habéis fijado en él. ¿Sí? Dice la supremacía de Cristo, normalmente este. Esto es lo que se proyecta cuando se predica Hebreos. Y aunque el texto de hoy, como veréis, es muy diferente y, como decía, no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado hasta ahora del libro de Hebreos, la predicación de hoy perfectamente se podría titular de la misma manera, la supremacía de Cristo. Y espero que podáis llegar a esta conclusión a medida que vayamos desarrollando y avanzando en el texto. El texto de hoy es un texto de aquellos que podemos pasar por alto o que podemos dar por supuesto. Y quizás podemos no profundizar cuando leemos este texto y entonces perdernos la importancia, la verdad que hay detrás del texto que vamos a meditar hoy. El texto lo encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, y en los versículos del 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Vamos a orar primero antes de seguir. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por las alabanzas que hemos podido cantarte a ti, Señor. Gracias porque nosotros, siendo simples hombres, podemos arrodillarnos delante de tu trono y venir y adorarte. Y te pido, Señor, que ahora seas tú el que hables directamente a nuestros corazones, que seamos llenos de tu Espíritu Santo para que podamos entender, para que podamos comprender las maravillas que hay en tu palabra y ver lo grande que tú eres. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El texto este que acabo de leer está dentro de la carta de Primera de Pedro, dentro de una sección que empieza, como hemos leído, mandando a la Iglesia que se someta a toda institución humana, a los gobernantes, ya sea presidente, el rey, jueces, quienes sean, y luego sigue hablando de cómo comportarse frente a relaciones interpersonales de diferente nivel, digamos. En aquellos tiempos, siervos, señores, esclavos, amos. En nuestros tiempos sería trabajadores, jefes, por ejemplo. Sigue hablando de cómo relacionarse en ese sentido dentro del matrimonio. Y acaba al final, hablando dentro de esta sección, Pedro, de cómo relacionarse entre iguales en medio de una sociedad que no conoce a Dios y cómo relacionarse con los hermanos bajo esta sumisión de la que hemos hablado ahora. Así que podríamos entender que de lo que Pedro está hablando en esta sección y en estos versículos es de cómo debe moverse el cristiano en medio de una sociedad que no conoce a Dios para dar un buen testimonio. Pero en ocasiones, cuando hablamos de dar buen testimonio, podemos llegar a quizás confundirnos, podemos llegar a dar por hecho lo que significa dar un buen testimonio. Y en ocasiones nos encontramos hablando de dar un buen testimonio pensando en nosotros mismos y pensando en nuestro comportamiento. Y es cierto que somos llamados a ser irreprochables en medio de la sociedad, como dice Filipenses 2:15, porque somos embajadores del nombre de Cristo, como dice 2 Corintios 5:20. Pero podemos llegar a hablar de dar buen testimonio teniendo la mira puesta en nosotros mismos. Y si de algo somos testigos, si damos testimonios porque somos testigos, y si de algo somos testigos, es de Cristo y de su Evangelio. No somos testigos de nosotros mismos, somos testigos de la obra de Cristo y de la obra del Evangelio en nuestras propias vidas. Esa es la realidad. Y si entendemos esta sección que habla en estos términos de dar un buen testimonio en medio de la sociedad respecto a Cristo y a su Evangelio, la pregunta sería: ¿de qué manera podemos ser testigos de Cristo
y de su evangelio, sometiéndonos a las autoridades y, como dice al final, honrando al rey. Os aseguro que no soy monárquico, pero ese sería otro tema. No podemos caer en la simpleza de pensar que por obedecer la ley, por someternos a la autoridad, vendrá alguien, un vecino, un amigo, un compañero, y nos dirá: oye, he visto que obedeces muy bien a las autoridades, ¿cómo es eso? Y vamos a empezar a predicar el evangelio y se va a convertir. Y por supuesto que Dios lo puede hacer de esta manera y de otras maneras más absurdas, porque Dios puede convertir a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Pero en nuestra sociedad, obedecer la ley con palabras mayores, a lo que se refiere cometer delitos, es la norma general. En nuestra sociedad hay verdaderos buenos ciudadanos, hay auténticos buenos ciudadanos. El hecho de que nos comportemos como buenos ciudadanos, que así debe ser, no nos va a hacer brillar de una forma especial en medio de nuestra sociedad. Al menos no en nuestra sociedad, porque es la norma general vivir de esta manera bajo las leyes que los gobiernos instituyen. Así que estas instrucciones, estas palabras que acabamos de leer en 1 de Pedro, tienen que ir más allá que simplemente obedecer la autoridad. Estas palabras tienen que esconder detrás una verdad más profunda que el simple hecho de vernos a nosotros mismos como buenos ciudadanos en medio de la sociedad. Para poner un poco de contexto, en esta carta, Pedro está escribiendo a los creyentes de Asia Menor, que serían las iglesias en la zona que ahora llamaríamos Turquía. Y esta carta, como muchas otras cartas que se escriben a las iglesias, fue escrita para confortar y para animar a los cristianos que estaban siendo perseguidos, sufrían persecución. Así que es particularmente peculiar, teniendo en cuenta el propósito de la carta y el contexto, sabiendo que el propósito es animar y es consolar a los cristianos de Asia Menor frente a la persecución que estaban recibiendo, las palabras que acabamos de leer. Surge otra pregunta más: ¿de qué manera la obediencia a la autoridad, la sumisión a la autoridad, podría traer ánimo y consuelo si estaban siendo perseguidos? Además, las palabras de Pedro van a la par con palabras de Pablo que encontramos en Romanos 13, versículos del 1 al 5, también con palabras de Pablo que escribe a Tito en el capítulo 3, versículo del 1 al 3. Así que podemos entender claramente que el mensaje es de importancia para aquellos cristianos que recibieron estas cartas. Alguien quizás podría pensar que de alguna manera la Iglesia, al someterse a la autoridad, tenía algún beneficio de las autoridades, como pasó aquí, ¿verdad?, con el catolicismo romano. Pero cuando ves el contexto histórico de aquel tiempo y de esas iglesias, aún se hace más difícil entender y ver cómo estas palabras pueden traer consuelo. La carta de Pedro fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo, pocos años atrás, pocos años adelante, en torno al año 65. Si centramos la datación, nos daría el año 65. En aquel tiempo Roma era un gran imperio. Gobernaba, podríamos decir, que todo el mundo, al menos todo el mundo, que un judío podía ver y podía descubrir y podía conocer. El Imperio Romano, en el tiempo que se escribió esta carta, abarcaba 5 millones de kilómetros cuadrados. Abarcaba casi toda Europa, Reino Unido, todo el norte de África, toda Turquía, todo lo que conocemos como Oriente Próximo y todo Egipto. Era un imperio entonces enorme y solo había habido 2 imperios de magnitud similar hasta entonces en la historia de la humanidad, que fueron el imperio persa de Ciro el Grande y el imperio macedonio de Alejandro Magno. Así que todo el mundo conocido por una persona judía, o por Pedro, por Pablo, era Roma. Y los cristianos a los que se dirige esta carta viven dentro del Imperio Romano. El emperador por entonces del Imperio Romano, sin ningún lugar a dudas por la datación de la carta, era Nerón. A todos nos suena, ¿verdad? Nerón, y lo conocemos, se han hecho películas acerca de él. En el año 64 fue cuando ocurrió el gran incendio que arrasó Roma. Y entonces Nerón, que era el gobernante, acusó falsamente a los cristianos de haber sido ellos los que habían provocado el incendio. Así que si hasta entonces los cristianos sufrían cierta persecución de algunos judíos,
y de algunos gobernantes, ahora toda la ira de toda la sociedad romana fue dirigida hacia los cristianos. Y el principal perseguidor e instigador de esta persecución era precisamente el emperador, aquel a quien se tenían que someter, según dice Pedro. El historiador romano Tácito, el cual no tenía ningún amor por los cristianos, escribió lo siguiente respecto a Nerón. Dice Tácito: Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, odiados por sus ignominias. El caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe y luego por denuncia de aquellos a una ingente multitud. A su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por perros tras haberles hecho cubrir con pieles de fieras, o bien clavados en cruces al caer el día. Eran quemados de manera que sirvieran de iluminación durante la noche. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo y daba festivales circenses mezclado con la plebe, con atuendo de auriga o subido en un carro. Por ello, aunque fueron culpables, refiriéndose a los cristianos, y merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión ante la idea de que perecían no por el bien público, no por cumplir la ley, sino para satisfacer la crueldad de uno solo, del emperador. Es decir, la ira de la sociedad cayó sobre los cristianos por creer la mentira que el emperador Nerón se encargó de difundir, pero aún así era tan cruel el emperador, era tan cruel la persecución que sufrían, que aún así, creyendo la sociedad que eran culpables, sentían compasión por los cristianos. Otros historiadores lo definen a Nerón como un tirano, como un déspota, mediocre, loco, iracundo, infeliz, mimado. Incluso el historiador Plinio el Viejo lo describe como enemigo de la humanidad. Este es el emperador que gobernaba todo el imperio romano y puso su objetivo contra los cristianos. A este emperador es al que debían honrar en el sentido de tener en alta estima, eso es lo que significa la palabra honrar aquí, los cristianos. Aquel emperador que, según la propia tradición, fue quien mató por pena de muerte al mismo Pedro, que escribe estas palabras, y a Pablo, que también escribe palabras similares. Si miramos los años posteriores, tampoco mejoraron para la Iglesia. Después de la muerte por suicidio de Nerón, hubo lo que se llama el año de los 4 emperadores, donde hubieron muchas sucesiones y una especie de guerra civil dentro del imperio, y se sucedieron 4 emperadores, pero el primer emperador que se consolidó en el trono fue Vespasiano, y Vespasiano se erigió como un dios a sí mismo, se atribuyó milagros y él mismo se encargó de difundir relatos sobre su persona en todo el imperio para que en todo el imperio lo adoraran como una deidad. Además, durante su gobierno hubo una revuelta en Jerusalén y esa revuelta fue sofocada mediante Tito, el general Tito, quien arrasó la ciudad y destruyó el templo, cumpliendo así la profecía que Jesús mismo había dicho sobre el templo de Jerusalén. Quien sucedería en el trono a Vespasiano, precisamente, sería este general, el general Tito, que arrasó Jerusalén y arrasó el templo. Además, los romanos, hay que tener en cuenta que en Judea no distinguían entre cristianos y judíos, así que la suerte que tuvieron los judíos en esas matanzas, que fueron miles y miles, decenas de miles de personas, también la sufrieron los cristianos por igual. Así que cuando ves la historia y cuando ves el contexto histórico, no deja lugar a dudas de que la Iglesia no obtenía ningún beneficio social al someterse a la autoridad, porque la misma autoridad era la que estaba persiguiendo a la Iglesia y estaba matando a los cristianos. Así que surgen varias preguntas si vemos el contexto de la carta y el contexto histórico en la que es escrita. ¿Cómo es posible que se les indicara a los cristianos someterse a tales gobernadores? ¿Cómo es posible que además estas palabras pudieran traer ánimo? Como dice Pedro en el versículo 14 que hemos leído, ¿de qué manera, haciendo el bien, se hace callar la ignorancia de hombres insensatos bajo estas circunstancias? Y por último, ¿es para nosotros este mensaje? ¿Es vigente? ¿Debemos seguirlo? ¿Debemos obedecerlo? Son preguntas difíciles de contestar y el contexto
no ayudan a contestarlo. Así que empezaré por responder la pregunta más fácil de estas tres. ¿Es para nosotros el mensaje? ¿Sigue vigente? Y la respuesta es fácil. Absolutamente sí. Es para nosotros y es vigente este mensaje. Es la palabra de Dios que es para los cristianos de todos los tiempos. Y es palabra de Dios para que caminemos, andemos por ella. Más aún cuando vemos las circunstancias bajo las que los cristianos receptores de la carta fueron llamados a obedecer, no nos queda ninguna excusa a nosotros por la que no debamos obedecer estas palabras. Y es cierto que tenemos gobiernos injustos, gobiernos que promulgan leyes contrarias a la voluntad y a la ley de Dios, pero el texto nos llama claramente a someternos a ellos y además a tenerles en alta estima, aquellos que gobiernan. Evidentemente eso no debe ser así cuando la ley civil nos obliga a desobedecer la ley de Dios, pero no es el propósito de la carta, ni es el propósito de la predicación de hoy, hacer una lista de leyes, ver cuándo sí tenemos que obedecer, cuándo no, qué leyes sí y qué leyes no. Se entiende que esta palabra es bajo una primera premisa, bajo una primera sumisión, y esta primera sumisión es bajo la sumisión de la palabra de Dios. Y entonces nos sometemos a los gobernantes, jueces o quien esté en el poder. Así que gobierne quien gobierne, sea de derecha, de ultraderecha, de centro, de izquierda, de ultraizquierda, sea justo, sea injusto, sea elegido democráticamente o sea un dictador que se haya autoimpuesto en el poder, estamos llamados a someternos a ellos y a tenerlos en gran estima, honrarlos. En primer lugar, si tenemos en cuenta el origen del pecado, el pecado es un problema de rebelión. La respuesta a la rebelión es la sumisión. Y en la palabra somos llamados a someternos los unos a los otros entre iguales. Somos llamados a someternos los unos a los otros dentro de la iglesia. Somos llamados a someternos a los pastores. En la familia los hijos son llamados a someterse a los padres, la esposa a someterse al esposo. Y todos por igual somos llamados a someternos a Dios y todo ello bajo el amor y bajo la libertad. Así que alguien que se somete de esta manera puede dar testimonio de vivir una vida contraria a la corriente de la sociedad en la que vivimos, porque la sumisión es identificada como debilidad en nuestra sociedad. Más aún si el gobierno es injusto y más aún si persigue a la Iglesia, en esos casos el Evangelio y los padecimientos de Cristo se hacen evidentes en el creyente, como así escribe Pedro en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 12, que dice: «Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros». Es entonces cuando sí que damos ese testimonio que hablamos al principio, ese testimonio de Cristo y el testimonio de su Evangelio, su obra en nosotros, cuando nos sometemos bajo estas circunstancias, bajo estas persecuciones que sufrían la Iglesia. Claramente los creyentes brillan en medio de una sociedad tan oscura. Pero cuando vivimos en medio de gobiernos medianamente tolerantes, y este es nuestro caso, ese testimonio es más difícil de que sea visto en medio de la sociedad. Pero aún así ese testimonio debe existir, como mínimo en medio de nosotros mismos. Quizás no se verá tanto externamente, pero seguimos dando testimonio los unos a los otros y sobre todo seguimos dando testimonio en nuestras casas. Este sometimiento que habla Pedro conlleva, como decía, tener en alta estima a los gobernantes. Y los hombres en especial creo que somos los más reacios a ello. Somos los que nos cuesta más someternos y someternos en especial a la autoridad. Podría poner muchos ejemplos tontos del día a día, ¿no? Pero creo que no todos vamos a 120, ¿verdad?, por la autopista. Es una norma que no le voy a dar ninguna importancia, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, nos cuesta mucho someternos a los hombres, en especial a la autoridad. Y en concreto, los padres de familia somos los primeros que deberíamos evidenciar ese sometimiento en nuestras casas. ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos tener en alta estima a los gobernantes en nuestras casas? En primer lugar, pues orando por ellos. Y en segundo lugar, controlando lo que hablamos delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos, cuando vemos las noticias
y damos nuestra opinión respecto a los gobernantes, porque seguramente que lo que hablamos precisamente no es honra, ¿verdad? La razón es que si nosotros, los hombres, los padres de familia, no obedecemos a la palabra en este tipo de sometimiento que hemos visto que nos llama a hacerlo, si no somos ejemplo en nuestras casas por ello, ¿acaso deberíamos esperar que nuestra esposa y nuestros hijos obedezcan a la palabra en cuanto a lo que la palabra dice respecto al sometimiento a ellos? No podemos esperar que ellos se sometan a aquello que la palabra dice que se sometan si nosotros no nos sometemos a lo que la palabra nos dice que nos sometamos. De esta manera establecemos una vara de medir respecto a la sumisión en medio de la sociedad. Somos llamados a dar ejemplo. Los hombres y los padres, en primer lugar. Debemos dar testimonio entre los hermanos y en nuestras casas de ello. Además de eso, en segundo lugar, Pablo también habla respecto a esta sumisión y dice en Romanos 13, versículo 1 y 2, que hay que someterse a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Aunque nos cueste de entender, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Eso no quiere decir que las autoridades establecidas se comporten justamente y dejen de ser impíos. Pero Dios así lo ha determinado. En tercer lugar, como dice Pedro y también Pablo en Romanos, hay que someterse porque en mayor o menor medida los gobernantes traen el bien, aplican el castigo al mal, juzgan sobre los malhechores y aunque su justicia es imperfecta y en ocasiones es ausente, por poca justicia que apliquen debe ser de nuestra alabanza y nuestra gratitud a Dios. En cuarto lugar, no solo Pablo y Pedro así lo indican en la Escritura revelada por Dios, sino que Jesús mismo podemos ver como ese ejemplo en la propia palabra. En 3 de los evangelios, de los 4 evangelios, se refleja cuando le preguntan a Jesús respecto a tributar a César, y sabemos cuál es la respuesta que da Jesús. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que irían en la misma línea que Pedro, que escribe en esta carta, y que Pablo, que escribe en Romanos. Pero no solo eso, sino que Jesús, en su propia muerte, se sometió a un juicio que fue injusto y que fue falso. Sometiéndose a Dios, se sometió a gobernadores que lo acusaron y lo juzgaron falsa e injustamente y lo condenaron a muerte en la cruz. Así que claramente podemos ver en la Escritura que el mensaje es para nosotros. Cristo mismo fue ejemplo y el asunto es lo suficientemente recurrente en la palabra de Dios como para que lo pasemos por alto y no prestemos la atención debida. Aún así quedan las preguntas más complicadas de responder. ¿Cómo es posible que estas palabras puedan traer ánimo en momentos tan difíciles para la Iglesia? ¿De qué manera, haciendo el bien, se hace callar la ignorancia de hombres insensatos? Como dice Pedro en estos versículos. Entendiendo la profundidad de la verdad que hay debajo de estas palabras sobre la que se sostienen, esta verdad es precisamente la verdad que hará callar la ignorancia de aquellos que son insensatos porque no son capaces de discernir la verdad que solo en Cristo podemos encontrar. Si leéis la carta de Primera de Pedro, os podréis dar cuenta que Pedro en la carta hace varias referencias que hasta entonces se aplicaban al Israel del Antiguo Testamento, en concreto al Israel del exilio. En primer lugar, la carta empieza dirigiéndose a los creyentes de las diferentes provincias de Asia Menor y los llama expatriados de la dispersión. Diáspora es dispersión, que es el término griego que se usaba para referirse al exilio del pueblo de Israel fuera de su tierra. Pedro también habla en términos de nación en esta carta. Unos versículos más arriba, del 13, si os fijáis en el versículo 9, habla de extranjeros, peregrinos, fuera de la tierra a la que pertenecen. Dice en el versículo 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Y en el 11 sigue diciendo, «Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma». Pedro está hablando en términos que se aplicaban entonces solo a Israel, así que entendemos que ahora la Iglesia es el nuevo Israel,
que vive su diáspora, su exilio, en medio de naciones e imperios que no conocen a Dios. La asimilación que hace Pedro con el exilio es tal que si os fijáis en el último capítulo, en el capítulo 5, fijaros cómo se despide Pedro de la carta. En el versículo 13 del capítulo 5 dice: «La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan». No es que Pedro esté escribiendo desde una iglesia de la región de Mesopotamia. Pedro está escribiendo la carta desde Roma, a la que Pedro llama aquí Babilonia, como también se le llama en Apocalipsis. Pedro está escribiendo desde el corazón de la persecución cristiana, desde el centro de la idolatría y del paganismo de entonces. Está escribiendo desde Roma, a quien llama Babilonia. Entonces podemos ver esos paralelismos que está trazando Pedro en la carta con el tiempo del exilio de Israel. ¿Por qué Pedro insiste primero en este capítulo en definir a los cristianos como una nación santa, como sacerdotes del rey, para luego pedirles que se sometan a un rey pagano de una nación a la que no pertenecen, un rey idolátrico? Para poder entender mejor estas palabras acerca del sometimiento a los gobernantes que Pedro escribe, creo que lo mejor es poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Y ya que el contexto de la carta traza tantos paralelismos con el Israel del exilio, creo que el mejor ejemplo es tomar un ejemplo de aquel tiempo, de cuando Israel ya no existía y Judá fue conquistado por Babilonia. En concreto, el ejemplo que voy a usar es el ejemplo de Daniel. ¿Y por qué Daniel? Hay más ejemplos que podríamos tomar en la Biblia, pero creo que Daniel encaja perfectamente en las palabras y en el contexto de la carta de Pedro. En primer lugar, porque Daniel era judío. Daniel pertenecía a la nación santa de Israel. Además, Daniel era de linaje real. Por lo tanto, se asemeja mucho a la descripción de Pedro en el versículo 9 del capítulo 2. Además, es difícil de imaginar una figura de mayor sumisión que un joven eunuco que es llevado cautivo para servir en la corte de un rey pagano de un gran imperio. Además, Daniel no solo sirve a un rey, sino que sirve a 3 gobernadores distintos, pero no bajo un imperio, sino bajo 2 imperios. Daniel sirve bajo el imperio babilonio y sirve bajo el imperio medo-persa, como nos dice el propio libro de Daniel, que Daniel estuvo sirviendo hasta el primer año del rey Ciro, que es el rey del imperio medio-persa. El emperador entonces de Babilonia era Nabucodonosor, y Daniel 1.1 nos dice que Dios entregó a Nabucodonosor Jerusalén, el rey de Judá, y todo lo que saqueó del templo de Jerusalén. Dios entregó a Nabucodonosor, nos dice Daniel 1.1. No es que Nabucodonosor fuera más fuerte, no es que tuviera una mejor estrategia militar, sino que fue Dios quien le entregó el reino de Judá a este rey de Babilonia. Y a esto mismo se refiere Pedro en su carta, cuando dice en el versículo 13: «Por causa del Señor, someteos a toda institución». Por causa del Señor significa que así Dios lo ha decretado, así lo ha determinado, de la misma manera que determinó que Nabucodonosor tomaría a Judá y a sus habitantes. Cuando hablamos normalmente de Daniel, siempre lo ponemos de ejemplo de su fe en medio de las pruebas que vivió. Pero en este ejemplo que quiero poner hoy respecto al texto de Primera de Pedro, quiero que nos centremos más en los emperadores a los que sirve Daniel. El primero, como decía, es Nabucodonosor, y es un rey conocido no solo en la Biblia, sino en la historia antigua de la humanidad. Hay numerosas figuras y antigüedades en museos respecto a este rey. Y a este rey es al que se le atribuye la construcción de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, concretamente los jardines colgantes de Babilonia, que hablaban escritores griegos y romanos. Se atribuye esa construcción al rey Nabucodonosor. Pero el rey también era un tirano, era un idólatra. De hecho, su nombre provenía del dios al que él servía, que era Nabú, el dios de la sabiduría. Así que el panorama de Daniel encaja a la perfección con el panorama en el que vivían los cristianos en medio del Imperio Romano y que reciben estas palabras de Pedro.
Además, Daniel fue sentenciado a muerte en 3 ocasiones, 2 de ellas por este rey, por Nabucodonosor. La primera ocurrió porque el rey había tenido un sueño que le había trastornado. Entonces va a buscar su corte de sabios, normal que el rey que sirve al Dios de la sabiduría tenga una corte de sabios, y la tenía, y les pide que interprete su sueño. El problema es que el rey no recuerda el sueño, y los sabios le dicen, pero es que no podemos interpretar tu sueño si no nos cuentas tu sueño. ¿Y qué hace el rey? Sentencia a todos a muerte. Eso nos dice de qué clase de tirano estamos hablando. No pueden no interpretarle, sino decirle qué es lo que ha soñado, por lo que él se ha despertado trastornado, y decide sentenciarlos a muerte. Por entonces, Daniel y sus amigos estaban dentro de esta corte de sabios, así que ellos también son sentenciados a muerte. Y cuando se presentan en la casa de Daniel, los soldados, él pide audiencia con el rey, y en el capítulo 2, fijaros con qué sumisión y honra, a pesar de haber sido sentenciado a muerte injustamente, habla Daniel al rey. Le dice en el versículo 37 del capítulo 2, le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y a partir de aquí le empieza a explicar y a interpretar el sueño. Entonces, Daniel recibe honra del rey al poder explicar e interpretar su sueño, y es puesto como gobernador de toda Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Os podéis imaginar qué cargo más cercano al rey ser jefe supremo de todos los sabios de Babilonia del rey que sirve al Dios de la sabiduría? Así que la vida de Daniel, a partir de aquí, es una vida de sumisión y de honra al rey, porque está en la corte del rey y en una posición muy cercana a ese rey. Pero aún así, el rey lo sentencia a muerte, otra vez, porque el rey construye una estatua suya de oro y todo el mundo tiene que adorarla. Y Daniel y sus amigos se niegan porque ellos solo adorarán a Dios. Es cuando aquella historia famosa que son echados al horno de fuego y milagrosamente son librados del horno de fuego, y entonces el rey, cuando ve esta obra milagrosa de Dios, aún los engrandece más sobre toda la provincia de Babilonia. Como decía, quería centrarme más en la figura del rey, por el texto que hoy estamos meditando. Después de cada obra milagrosa de Dios, este rey, que es tirano, que es idólatra, realiza una serie de afirmaciones asombrosas respecto a Dios. Dice el rey, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego. Además decretó bajo pena de muerte que nadie en el imperio de Babilonia blasfemara contra Dios, y reconoció que no hay Dios que pueda librar como el Dios de Daniel. Pero la historia sigue, y el rey tiene otro sueño, en el capítulo 4. Y la interpretación de ese sueño que le hace Daniel es que el rey enloquecerá y perderá el reino. Al cabo de un año el rey se olvida de las palabras de Daniel, pero sobre todo se olvida de Dios y de aquellas palabras que él mismo había proclamado respecto a Dios. Y mirando a la ciudad, dice lo siguiente el rey, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En ese mismo instante Dios hace cumplir el sueño, el rey cae en locura, se comporta como una bestia del campo, es abandonado y pierde el reino. Pero al cabo de que pasara el tiempo indicado por Dios en el propio sueño y que Daniel interpretó, el rey alza los ojos, mira al cielo y le es de vuelta la razón. Y cuando le es de vuelta la razón, lo primero que hace Nabucodonosor es lo siguiente que leemos en el versículo 34 del capítulo 4. Dice, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así que el rey aprende una gran verdad por la fuerza. Dios es soberano de toda la creación. Él es eterno.
Su dominio es completo y es para siempre. Su reino es eterno por todas las edades y Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Todo lo que el rey era, toda su grandeza, todo lo que consiguió, fue porque Dios así lo determinó. Por lo tanto, no hay grandeza, no hay gloria en Él, sino que solo hay grandeza y gloria en Dios. Después de un tiempo y de pasar por otro gobernador, por otro rey, Babilonia cae frente al imperio medo-persa y ahora Daniel se encuentra en medio de un imperio diferente, bajo un gobernador diferente, de un imperio aún mucho mayor que el imperio de Babilonia. Y de nuevo Daniel es sentenciado a muerte por desobedecer de nuevo una ley que era contraria a la ley de Dios. Así que aquí también tenemos ejemplos de cuando no obedecer a la ley del hombre, cuando ésta nos demanda desobedecer la ley de Dios. Es también la famosa escena de cuando Daniel es echado al foso de los leones y de nuevo Dios libra a Daniel de la muerte de forma milagrosa. Y cuando el gobernador ve la obra de Dios y la fe de Daniel, exclama las siguientes palabras en el capítulo 6, versículo 26. Dice, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Son palabras similares a las del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Llega un imperio más grande, llega un emperador más poderoso que destruye al imperio anterior y Dios muestra de nuevo que Él es Dios eterno y que su reino es eterno y que jamás será destruido y que tiene dominio por siempre sobre el cielo y la tierra. En medio de estos dos reyes hay un rey más antes de que el imperio de Babilonia sea destruido y este es Belsasar. Belsasar se olvida de lo que le había sucedido a Nabucodonosor y la lección que el rey anterior había aprendido, y también se olvida de Daniel. Y entonces hace un acto de deshonra a Dios, tomando los utensilios del templo que Nabucodonosor había tomado y había guardado, y los utiliza para celebrar una fiesta con vino, con sus mujeres y con sus concubinas, y con ellos alabar y servir a Dios. Y es la famosa historia también en el capítulo 5, cuando aparecen unos dedos de mano de hombre que escriben unas palabras en la pared que nadie puede interpretar y nadie puede entender. Y entonces no el rey, sino la reina se acuerda que hay por ahí un Daniel que tienen ahí abandonado, que había servido a Nabucodonosor, y lo hacen llamar. Y cuando Daniel viene delante del rey Belsasar, le dice, ¿no recuerdas cómo Nabucodonosor cayó en locura cuando su corazón se endureció de orgullo y de vanidad? Y en el versículo 21 le sigue diciendo, hasta que reconoció Nabucodonosor que Dios es quien tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Son las palabras de Pablo en Romanos 13. No hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. La misma palabra de Dios se repite. Entonces Daniel interpreta esa escritura en la pared que dice lo siguiente, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche así sucedió. El rey muere y un gran imperio desaparece. Vemos un rey que no reconoce a Dios y lo que vemos sobre ese rey es el juicio de Dios sobre él. El rey muere, el imperio de Babilonia desaparece y vemos de nuevo a Dios mostrando de quién es el poder, de quién es la autoridad y de quién es el dominio en el cielo y en la tierra. Nos dice el libro de Daniel en 2 ocasiones que Daniel prosperó hasta el reinado de Ciro, el persa. Este Ciro es el que anunció Isaías y Jeremías de forma profética, a quien Dios llamaría sin que éste le conociera para hacer volver a los cautivos y edificar el templo. El rey del mayor imperio conocido hasta ese momento anunció un decreto que encontramos en Esdras 1 y en 2 de Crónicas 36, versículo 23. En concreto, ese decreto en Crónicas 36, versículo 23, dice lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y es cuando empieza la liberación del pueblo de Judá para que vuelva
a su casa, a su nación, y reconstruyan de nuevo la casa, a Dios, el templo. Volviendo a la carta de Pedro, decía que el contexto de toda la carta es un contexto de exilio, como el exilio de Babilonia, como el exilio del libro de Daniel. Y tenemos que entender algo. En aquellos tiempos, la Iglesia, los cristianos, tenían la Biblia. La Biblia que tenían era el Antiguo Testamento. El historiador Flavio Josefo, que es contemporáneo de esta carta, Flavio Josefo escribió en los tiempos de Nerón, en los tiempos de Pedro, en los tiempos en los que se escribieron la mayoría de cartas de la Biblia, escribió acerca del canon bíblico. Así que el canon, el orden de los libros de la Biblia y qué libros contenía la Biblia, el Antiguo Testamento, ya estaba establecido entonces, de hacía ya muchos años. Y dice Flavio Josefo en sus escritos que la palabra de Dios estaba revelada en torno a 3000 años y la sitúa entre un profeta y un rey. Concretamente la sitúa desde Moisés hasta el rey Artajerjes de Persia. Ahora ponte en situación en la piel de los cristianos del Imperio Romano. Recibes las palabras que Pedro ha escrito en esta carta. Y tú vas a buscar la Biblia y ¿sabéis cuál es el último versículo de la Biblia hebrea, en el orden de la Biblia hebrea? El que acabo de leer, el decreto de Ciro. Un emperador que es pagano, que es idólatra y que está promulgando la palabra de Dios, y esa palabra es liberación para el pueblo de Dios. Así acaba la Biblia hebrea y así acababa la Biblia que tenían los cristianos receptores de esta carta. Además, podían leer en su palabra, en la Biblia, las palabras de Esdras, la cual ya formaba parte del canon bíblico, que dice en Esdras 6:14, dice: edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Además, podían ver cómo había quedado escrito que el decreto de este emperador se llevó a cabo durante su mandato, el mandato del siguiente rey y el mandato del siguiente rey, que es precisamente donde el historiador Flavio Josefo dice que finaliza la escritura hasta ese tiempo, desde Moisés hasta Artajerjes. Las palabras, el decreto de Ciro, el último rey con el que vivió Daniel, son palabras de esperanza, porque puedes ver cómo bajo el dominio de un imperio, bajo el dominio de ese emperador, de ese gran emperador, un imperio que tenía una extensión incluso algo mayor que el imperio romano en el que vivían los cristianos, Dios tenía poder, dominio y control, y Dios fue fiel a su palabra y la cumplió. Ver que verdaderamente el plan de Dios se cumplió, y eso tiene que traer descanso. Ver el ejemplo en el libro de Daniel, donde Daniel vivió sometido a 3 emperadores y a 2 imperios, bajo su misión, dando honra a esos reyes, para que al final Dios llevara a cabo el cumplimiento de su palabra, trayera libertad y restauración al pueblo de Judá. Y podemos ver claramente qué es lo que Dios quiere remarcar una y otra vez a cada uno de los reyes que vemos en el libro de Daniel. Lo vemos de forma muy clara en las declaraciones de esos gobernadores de los imperios babilónicos y medio persa. Dios salva, Dios libra, Dios hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Su dominio es eterno, su reino es para siempre, su reino jamás será destruido, su dominio perdurará hasta el fin. No son palabras de Daniel, son palabras de emperadores que no conocían a Dios y fueron sometidos bajo el dominio y el poder de Dios, y no les quedó más remedio que hacer estas declaraciones porque eran ciertas, era la verdad. Además es interesante que hablan del reino de Dios que es para siempre y que jamás será destruido, cuando ellos mismos tenían cautivos al pueblo de Dios. Aún así reconocen que el reino de Dios jamás será destruido. Declaraciones de reyes paganos, los cuales Dios doblegó para hacer su voluntad, para ejecutar su juicio, para ser herramienta en sus manos, para que después liberaran a su pueblo y reconstruyeran Jerusalén y el templo. Así que cuando Pedro habla de someterse a la autoridad por causa del Señor, y lo hace en un contexto de exilio, fácilmente los cristianos podían traer a su mente el contexto de Daniel y de muchos otros.
Podían buscar en la palabra cómo Dios obró en medio de ese exilio bajo la sumisión, cómo fue ejemplo Daniel, cómo lo fueron ejemplo algunos otros. Pueden ir y leer el último versículo de la Biblia, donde bajo esa sumisión vemos esperanza y libertad. Así que Dios actúa por medio de reyes que no le conocieron, por medio de imperios y pueblos que no le buscaron y no le sirvieron, pero por medio de ellos hizo cumplir su palabra. Él se hizo evidente en ellos, que Él es el Dios que reina, que gobierna, que está sentado en el trono y todas las naciones están por estrado de sus pies. Soy consciente que he hablado mucho de historia, del Imperio Romano. Me he centrado en Daniel en los 6 primeros capítulos, que son los históricos. No he hablado de los capítulos siguientes que hablan de las profecías y de los sueños de Daniel. Pero si he hablado bastante de historia y me he centrado en la parte histórica de Daniel, es por un motivo intencional. Y es para evidenciar que Dios es el Dios de la historia. No es el Dios de una religión, no es el Dios de una cultura, no es el Dios de un pueblo, de una nación. Él es el Dios de la historia de la humanidad. Él es quien gobierna a través de los tiempos, de las edades, de los imperios, que no hay nada que pueda hacer, no hay nada en absoluto que pueda torcer su propósito y detener su reino. Absolutamente nada. Así que el sometimiento del creyente a los gobernantes, incluso a aquellos que son injustos, en sí mismo es una declaración de fe. No es una declaración de fe al gobierno o al gobernante, es una declaración de fe a aquel que gobierna con mayúsculas, que es Dios. Como dice Pedro mismo en el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y es un sometimiento como hombres libres, hombres que han sido liberados por el Dios mismo que gobierna la historia de la humanidad. Libremente, porque Pedro en los versículos anteriores, como he leído, indica claramente que no pertenecemos a ninguna nación de este mundo. No pertenecemos a ninguna nación de la tierra, sino a la nación santa de Dios. Así que nos sometemos a esos gobernantes terrenales porque reconocemos y testificamos que ellos están sometidos a Dios. Someterse a las autoridades no va simplemente de ser un buen ciudadano. No va simplemente de que vean nuestra buena manera de vivir, como dice Pedro en los versículos anteriores, de manera que consideren nuestras buenas obras. Eso es importante y eso es cierto, pero además de eso, anuncia una realidad mayor. Y esta es que aquel a quien seguimos, del cual recibimos nombre, que es Cristo, está sentado en el trono como Rey y por lo tanto reina y volverá para juzgar. Si nos sometemos a los gobiernos y estos actúan justamente, damos gloria y gracias a Dios, porque por medio de esa gracia de Dios es que estos gobiernos pueden impartir justicia. Pero si nos sometemos a los gobiernos y estos actúan injustamente, en especial contra la Iglesia de Dios, también glorificamos y damos gracias a Dios, porque de cierto sabemos que Él hará justicia por cuanto no actuaron rectamente con aquello que les fue entregado. Mira el ejemplo de Nabucodonosor. Él pierde la razón y pierde el reino hasta que reconoce que Dios tiene dominio sobre todo. Mira el ejemplo de su sucesor, Belsasar. Nunca honró a Dios, nunca glorificó a Dios. Y el juicio de Dios cayó sobre él. Fue muerto y significó el final de un gran imperio, del imperio babilonio. Sofonías, también profeta en aquellos tiempos, profetizó palabras de ánimo, también para los cristianos, palabras que también pueden ser de ánimo para nosotros. Palabras que nos permiten recordar quién es Dios respecto a los gobernantes y naciones que no actúan justamente. Dice en el versículo 8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y en el 13 dice, respecto a nosotros, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Pedro en este capítulo, en el capítulo 2,
introduce en los primeros versículos, habla acerca de la piedra viva, que es Cristo. La piedra que ha venido a ser piedra principal sobre la que somos edificados. Aquella piedra que los edificadores, es decir, los poderosos, los que gobiernan, desecharon. Ella es nuestro fundamento. Y Jesús mismo también habla en estos términos en Lucas 20. Jesús dice sobre él mismo, Lucas 20, 18, dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien cayere ella le desmenuzará. Cuando ponía el ejemplo de Daniel, comentaba que Nabucodonosor tuvo un primer sueño que no recordaba, pero que le perturbó. Y Dios le enseñó a Daniel cuál era ese sueño. El sueño es el siguiente, leo en el capítulo 2, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Y el sueño seguía diciendo, y estabas mirando, refiriéndose al rey, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La interpretación de Daniel fue la siguiente en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Después del imperio babilonio de Nabucodonosor, llegaron los imperios más grandes de la antigüedad a los que este sueño se refería. Son el imperio medo-persa de Ciro el Grande, quien derrotó a Babilonia, el imperio macedonio de Alejandro Magno, quien derrotó al imperio persa, y finalmente el imperio romano, quien derrotó al imperio macedonio de Alejandro Magno. Los tres mayores imperios de la antigüedad por poder y por extensión, y no ha habido otros imperios similares hasta llegar a la era moderna de la colonización. Y la roca de la que habla Daniel en este sueño, que no fue cortada por mano de hombre sino de Dios, es la misma roca que Pedro menciona en este mismo capítulo, antes de los versículos que hemos leído. Es la misma roca que Jesús menciona hablando de sí mismo. Es la roca que es Cristo, la cual sobrepasó todos los reinos, todos los imperios. Es la roca que desmenuzó Roma, porque en medio de su persecución, Cristo llamó a sus cautivos y los levantó, y la roca, como dice el sueño, vino a ser no solo una roca, sino un gran monte que ha llenado toda la tierra. Es la roca sobre la que su iglesia fue edificada, es edificada y seguirá siendo edificada. ¿Dónde están esos grandes imperios? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está el imperio persa? ¿Dónde está el imperio macedonio? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está su iglesia? Aquí. Esos imperios fueron desmenuzados y se los llevó el viento, como el sueño de Nabucodonosor. Pedro sigue escribiendo más adelante en este capítulo, poniendo a Cristo como ejemplo de esa sumisión. Dice, pues para esto fuisteis llamados en el 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Piensa ahora cómo Cristo se humilló, cómo siendo Dios se sometió a los gobiernos y a los gobernadores y reyes, cómo injustamente y falsamente fue acusado y no abrió su boca, cómo fue llevado como un cordero al matadero y se sometió a un juicio falso, a una sentencia injusta. Si lo hizo es porque su sometimiento a esos gobernantes realmente era su sometimiento a Dios,
y era su sometimiento al plan justo y perfecto de Dios por medio de esos gobiernos injustos. Y mira ahora la victoria que obtuvo Cristo en su sometimiento y en su humillación. Venció al pecado, venció a la muerte, nos liberó de la esclavitud del pecado, satisfizo la justicia de Dios. Y ahora piensa esto: si en su sometimiento a esos gobernantes humanos, en su humillación, en su muerte, obtuvo la mayor victoria de la historia de la humanidad, pregúntate, ¿cómo será la victoria que obtendrá en su regreso en gloria y como juez? ¿Cómo de grande será esa victoria si en su muerte, en su humillación, en su sumisión, obtuvo la victoria, la mayor victoria que la historia del hombre ha visto jamás? Sabiendo estas verdades, conociendo su palabra, viendo cómo Dios ha actuado en otros tiempos, ¿cómo no va a ser callada la ignorancia de hombres insensatos que no conocen, que no creen, que no saben que nuestro Dios, nuestra roca, es la roca que fue cortada no por mano de hombre, sino por la mano de Dios, porque se sometió a su voluntad? Y esta roca sobrepasó los tiempos, las edades, los imperios, los gobernantes y la historia de la humanidad, y prevalece hasta el día de hoy, y va llamando a sus escogidos, a su nación santa, a su pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es su virtud. Jesús reina. Jesús volverá para juzgar con justicia. Y esto es precisamente lo que su pueblo anuncia cuando libremente y confiadamente, con fe, se somete a reyes, gobernadores y superiores con la certeza y con la confianza de que el Dios de los tiempos y las edades es el que gobierna y gobernará hasta el final de los días. Amén. Me gustaría acabar leyendo las mismas palabras que encontramos aquí en la carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 24, que son tomadas de Isaías, capítulo 40. Dicen estas palabras: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén.